La mioglobina fue la primera proteína a la que se le determinó su estructura tridimensional por cristalografía de rayos X en 1957. Fue descubierta por el químico John Kendrick, que tras este hallazgo ganó el Premio Nobel de Química en 1962. La cristalografía de rayos X es una herramienta que reveló las estructuras de miles de macromoléculas biológicas que van desde proteínas hasta oligonucleótidos y virus. La imagen de la maqueta es el modelo estructural de la molécula de mioglobina fabricado por John Kendrick. Esta presenta una forma de tubo cilíndrico retorcido que era la representación de la mioglobina y mostraba el plegamiento del esqueleto carbonado de la cadena polipeptídica. ¿Qué es la mioglobina? Es una proteína que se encuentra en las células musculares cardíacas y esqueléticas. Funciona como una unidad de reserva o almacenamiento de oxígeno, cediéndolo en condiciones de hipoxia. En cualquier lesión muscular, esta proteína se libera a la sangre aumentando su concentración en ella. La mioglobina solo está en el músculo ya que éste tiene poca disponibilidad de oxígeno, por lo que se requerirá grandes cantidades de este para satisfacer la demanda energética de las contracciones. Es una proteína pequeña que está constituida por una cadena polipeptídica de 153 residuos de aminoácidos y por un grupo hemo. Estructura de la mioglobina. Está formada por 8 segmentos de hélice alfa que están unidos por 5 regiones de transición. Esto va a hacer que en las regiones alfa sea el 75% de la mioglobina. Empezando en el amino terminal, estas hélices serán nombradas con letras mayúsculas desde la A a la H. La superficie de la mioglobina es rica en aminoácidos que tienen cadenas laterales polares y potencialmente cargadas, mientras que en el interior van a contener solo residuos como Leu, Val, Fen y Med, que poseen grupos no polares R. La mioglobina está unida a un grupo hemo, el cual está formado de un anillo de protoporfina 9 con un átomo de hierro fierroso. Este se une a 4 átomos de nitrógeno en el centro del anillo. Poseerá 2 residuos de histidina, una distal y una proximal, que pronto mencionaremos. En el hemo de la mioglobina yace en una hendidura entre las hélices E y F, orientado con sus grupos propionato polares, mirando hacia arriba la superficie de la globina. El resto reside en el interior no polar. La quinta posición de la coordinación del hierro está ocupada por un nitrógeno del anillo de imidazol de la histidina proximal en el segmento F. Esta histidina ocupa la posición 93, quiere decir el aminoácido número 93. La histidina distal se encuentra en el segmento E, se ubica en el lado del anillo hemo opuesto al segmento F y ocupa la posición número 64. En el grupo hemo, el hierro se encuentra dentro de un bolsillo hidrofóbico, lo que significa que los grupos R de los aminoácidos que se encuentran ahí son hidrofóbicos. Gracias a que el grupo hemo se encuentra adentro, el estado de oxidación del hierro es 2+. Si no fuera así, sería 3+. Cuando esto sucede, se habla de metamioglobina y en ese caso sería incapaz de unirse al oxígeno. ¿Dónde se encuentra? Las mayores concentraciones de mioglobina se encuentran en el músculo esquelético y en el músculo cardíaco, y esto se debe a que en estas zonas se requieren grandes cantidades de oxígeno para satisfacer la demanda energética de las contracciones. Como podemos observar en estos gráficos, la mioglobina va a estar dentro de las fibras musculares. ¿Cómo es su mecanismo de acción? Bueno, la mioglobina va a atrapar el oxígeno que se encuentra en los capilares de los vasos y va a atraparlo dentro de las células musculares. Esto lo va a hacer para producir energía y con esta energía lograr la contracción muscular. Cuando la mioglobina no está unida al oxígeno, se le conoce como desoximoglobina y esta va a tener un color característico púrpura. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de la mioglobina? La primera y más importante es que sirve como un reservorio y un acarreador de oxígeno. A la vez va a incrementar la velocidad de transporte de oxígeno en la célula muscular. ¿Esto qué quiere decir? La mioglobina va a facilitar la difusión de oxígeno desde los capilares hacia el interior de las células musculares.
Una vez dentro de las células musculares, este oxígeno se va a dirigir específicamente a las mitocondrias, y en las mitocondrias se va a realizar el proceso hasta la obtención del ATP. Una vez que se obtenga el ATP, este va a ser utilizado para realizar los movimientos de contracción en la célula muscular. La cantidad de mioglobina en nuestro organismo va a depender de varios factores. Sin embargo, cuando existe una lesión a nivel tisular, la mioglobina sale de los tejidos a la sangre. Esta va a aumentar en el nivel de sangre de 2 a 3 horas después de los primeros síntomas del daño muscular. Por lo general va a llegar a su máximo valor alrededor de las 8 a 12 horas más tarde. Sin embargo, los resultados normales mediante exámenes de sangre o orina nos reflejarían un valor de 90 microgramos sobre litro. Rhabdomiólisis e infarto agudo de miocardio. Para determinar estas afecciones se debe realizar un examen sanguíneo que indica el valor de la mioglobina sérica, que es la cantidad de mioglobina en sangre, el cual es muy importante ya que se utiliza como un principal indicador de una lesión muscular, tanto esquelética como cardíaca. El rango normal o negativo de mioglobina sérica es de 0 a 85 nanogramos por mililitro. Los niveles superiores o un resultado positivo pueden indicar isquemia del músculo estriado, traumatismo o inflamación del músculo esquelético, ataque cardíaco, distrofia muscular, rhabdomiólisis o hipertermia maligna. La rhabdomiólisis es una enfermedad producida por necrosis del músculo esquelético que provoca la liberación al torrente sanguíneo de sustancias que en condiciones normales se encuentran dentro de las células del tejido muscular, como la creatina quinasa y la mioglobina. Esta última es la causante de la insuficiencia renal. Los músculos más afectados suelen ser los gemelos. Como podemos observar en la imagen, la liberación de estas sustancias en grandes cantidades hacia la circulación sanguínea provoca que el riñón no pueda filtrarlas adecuadamente y la orina se expulsa de un color marrón, sobre todo por la presencia de mioglobina. El infarto agudo de miocardio es una necrosis miocárdica que se produce como resultado de la obstrucción aguda de una arteria coronaria, que, al igual que en la rhabdomiólisis, libera grandes cantidades de mioglobina y creatina quinasa. Es una enzima que se encuentra principalmente en corazón, cerebro y músculo esquelético. Normalmente estas están presentes en sangre, pero en baja cantidad. Cuando hay una acumulación de tejido adiposo en las paredes de una arteria coronaria, el corazón se esfuerza demasiado para bombear sangre, lo que produce un coágulo sanguíneo que obstruye completamente a esta arteria. La sangre oxigenada no puede llegar al tejido, por lo que se produce isquemia y esto provoca la necrosis que desencadenará en el infarto agudo de miocardio. Se ha demostrado que en el infarto agudo de miocardio las concentraciones máximas de mioglobina se registran 12 horas antes que los valores máximos de creatina quinasa. Gracias a esto, la confirmación del diagnóstico puede ser mucho más anticipada y oportuna. Dato curioso, ¿sabías que la carne de res se puede preparar en término medio o 3/4, en referencia a que la misma no estará completamente cocinada, por lo que tendrá un poco de sangre, pero realmente este líquido no es sangre? La carne que consumimos es tejido muscular y como tal contiene una importante cantidad de agua. Cuando se procede a la matanza de un animal, se deja de sangrar a este por completo, y esa sangre es aprovechada para hacer embutidos como morcillas, chorizos o incluso para freírla. Tan solo podemos encontrar que queda una pequeña cantidad de sangre acumulada en algunas vísceras como los pulmones y el corazón. Cuando las piezas de carne van a ser vendidas, ya están desangradas por completo, pero mantienen agua dentro de su tejido muscular. Este tejido contiene mioglobina, y esta a su vez por su contenido de hierro es la que se encarga de darle ese color rojo a la carne y acaba tiñendo también al agua que sale del tejido, ya que es liberada a la par con el mismo. Aquí podemos ver cómo se observa la mezcla de agua con mioglobina.